Le aprecio a Manuel Bartlett que nos tome esta llamada telefónica. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, qué gusto oírte. No escuché tu especialidad, que es la música alegre, antes de... No, hoy no tocó hace un ratito justamente. Bueno, yo estaba esperando ese momento de solaz y nada, directo al grano. Directo al grano, ¿verdad? Sí, como siempre lo hacemos. Gracias, Manuel. Oye, bueno, cuéntanos, una gran polémica el tema. Acabamos de platicar hace unos minutos con Tatiana Cloutier. Nos decía, se descontextualizó lo que ella había declarado. Dice, yo no tengo ninguna injerencia en el tema energético, ese es un asunto que le compete totalmente a Andrés Manuel López Obrador. Y tú señalabas ayer en algunas declaraciones, esto es pues una teoría casi que del complot, un refrito de Carlos Salinas de Gortari, de Diego Fernández de Ceballos e inclusive hasta de Felipe Calderón. ¿Por qué, Manuel? Bueno, lo de Tatiana primero. Sí. A mí me dijeron lo que había dicho, lo leí, y dije que yo consideraba a Tatiana una mujer muy inteligente, te lo aseguro. Fue una gran aportación para la campaña de Andrés en un momento importante. Yo la felicité varias veces. Ella es libre, dije yo, de pensar que había un mejor o algunos mejores candidatos. Eso pues le puede pasar a todos. No tengo nada con ella, sino mi respeto y admiración. Una gran mujer. Ahora, lo otro, Luis, 30 años después de la elección de 88, sigue manejándose la idea de la caída del sistema. Y los principales ataques que me hicieron en estas horas fueron porque a Manuel Bartlett se le cayó el sistema, le arrebató el triunfo a Cárdenas, la caída del sistema, y puso a Salinas. Gentes de derecha totalmente, gentes que no, defendiendo a Cárdenas para atacarme a mí y a final de cuentas a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Es verdaderamente ridículo. ¿Y quiénes son los que están atrás de ese eslogan año tras año? Pues los beneficiarios de esa elección, ¿verdad? Que son Fernández de Ceballos, Felipe Calderón y Salinas de Gortari, que en ese 88, ¿verdad?, hicieron una alianza PRI-PAN y han gobernado hasta hace unos días. En su momento, Manuel Bartlett ha respondido a esto una y otra vez. En algún momento lo platicamos hace ya varios años inclusive, pero aquí viene un tema. Quien te acusa de que no tienes experiencia con todos los libros publicados. Si hay un asunto que está sobre la mesa, una visión digamos nacionalista de la industria eléctrica, más allá de una nación que apunte hacia la privatización o hacia la participación del sector privado. Bueno, mira, tocas el punto. Como observador inteligente que eres, pues no es la caída del sistema ni el fraude patriótico, son esas sandeces, ¿verdad?, de otros tiempos. No, el problema es, ¿verdad?, que el sector eléctrico tiene unas condiciones que dio la reforma energética, pero a mí se me señala, Andrés Manuel, para rescatar la Comisión Federal de Electricidad. Esa es mi tarea, ¿verdad? Y te quiero recordar el viernes, ¿verdad?, el viernes que anunció su determinación de designarme a mí director de la CFE, ese mismo día salió en todos los periódicos de México un informe que dio la propia CFE a la Bolsa de Valores, porque está obligada a informar, y presentó los estados de la empresa desastrosos, 40,000 millones de pesos de pérdida en solo 6 meses, con una deuda galopante, en una situación terrible. Y lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, que ya no genera energía, ¿verdad?, entonces se dedica a comprar energía. Eso pues no se debe permitir, los mexicanos somos dueños de esa empresa, somos dueños de esa gran empresa que electrificó al país de 1937 a la fecha. Pero ¿cómo rescatarlo, Manuel? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer ahí?
¿Cómo que se puede hacer? Pues que haga su tarea como la hizo durante todos estos años. Hoy no la está haciendo, a partir de que se convierte, por ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad, que se va a luz y fuerza aquí del centro del país. ¿En dónde se tronó la cosa? ¿Por qué está convirtiéndose en una comercializadora de energía cuando fue una de las mayores productoras en el mundo, una empresa mundialmente reconocida, que pierde 40,000 millones en 6 meses, que tiene una deuda colosal, ¿verdad? Que está subiendo las tarifas en lugar de dar unas buenas tarifas a la población, para lo cual fue creada? Bueno, ese problema lo vamos a conocer bien. ¿Por qué está en esa situación de casi desaparición de la CFE? ¿Por qué? Ahora que sea elegido, ya declarado presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que será en unos días, vamos a hacer un proceso de entrega y recepción, ¿verdad? Ese proceso es por ley. ¿Sí? Los funcionarios que dejan la CFE y que entregan al gobierno cuentas, al nuevo gobierno, tienen que decirnos qué pasa ahí. Ellos tienen auditores externos, auditores internos, ¿verdad? ¿Por qué han perdido esa cantidad de dinero? ¿Por qué suben las tarifas en lugar de bajarlas? Bueno, eso es lo que necesitamos saber todos, porque es una empresa de nosotros, nuestra, mexicana, y sería un crimen dejarla morir. Esa es la tarea. Hay mucha gente que se queja, Manuel Bartlett, del alto precio de la electricidad. Este año fue un asunto fundamental. Evidentemente no hay una respuesta de la reforma energética, pero también pues la baja de subsidios y el modo tan particular sui generis de cobrar la electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad es una de las quejas constantes. Entre más electricidad consumes, pues más caro te va saliendo, por ejemplo, el kilowatt hora y todos estos temas. ¿Se planea una reforma ahí en ese tema o poder bajar el costo, a lo mejor más subsidios? Tiene que bajarse el costo, y Andrés Manuel dijo, y ahí tienes las declaraciones de él, que el borrón y cuenta nueva se refiere a una fecha determinada, y el objetivo, que eso nos toca, de buscar tarifas accesibles a la población, sobre todo a la población empobrecida del sureste, lo dijo allá en el sureste, se refirió, bueno, y habló de tarifas diferenciadas. Durante muchos años la CFE ejercía una tarea de equilibrio, ¿verdad? Por un lado empujaba el crecimiento de México, la industria, los grandes hoteles, el desarrollo, y cobraban las tarifas adecuadas, y eso le permitía ser benévolo con la población, la domiciliaria. Eso se acabó. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho un mercado de grandes consumidores, ¿verdad? Y luego la responsabilidad de la CFE de atender a toda la población del país, ¿verdad? Eso pues no puede ser, porque está rompiendo un equilibrio nacional. Tarifas diferenciadas, tiene un corte social importante, tiene pues una aceptación popular también fundamental. Sin embargo, también en algunas ocasiones podría imponerse el asunto económico. Manuel Bartlett, ¿da para eso? O sea, ¿da para el subsidio? ¿Da para poder cobrarle menos a unos y entonces qué? ¿Cobrarles todavía mucho más de lo que ya se cobra a otros? Por ahí se está planteando el asunto, porque pues la realidad económica al final se impone. Claro, pero no se te olvide que primero que nada esa empresa debe servir a la gente, y cuando tú olvidas, como se ha olvidado a la mayoría de la población, a la mitad de la población en pobreza, pues no tienes soluciones para ellos. Bueno, ese es el gran problema. Hemos tenido gobiernos oligárquicos en el sentido aristotélico de la palabra, dedicados a satisfacer a un sector, ¿verdad? Y particularmente un sector que se enriqueció de manera soez, ¿verdad? Y manteniendo cada vez más pobres y dándoles ninguna salida ni esperanza a la mitad de la población. Esos gobiernos están incumpliendo su responsabilidad esencial, que es gobernar para todos. Andrés va a gobernar para todos, por eso él está pendiente
de estos aspectos sociales e incluso industriales y desarrollo del país. Déjame planteártelo de esta manera muy directamente, Manuel Bartlett. ¿Se trata de cobrarle más a quien tiene más y cobrarle menos a quien tiene menos? No, no, se trata de ser justo, ¿verdad? Esas son las tarifas diferenciadas. Hay que buscar una salida, hay que buscar todo el tiempo el proteger a los que menos tienen, que son millones. El borrón y cuenta nueva es muy, muy polémico. El borrón y cuenta nueva pues puede provocar, y lo estamos viendo por los mensajes que llegan, lo estamos viendo por el sentir de la población, pues que digan ya mejor no pago, mejor me espero hasta que llegue Andrés y pues ya de ahí vemos, ¿no? Ya ahí volvemos a hacer cuentas, aunque él señaló, y lo señaló muy puntualmente, que es hasta el 1 de julio, para que no digan que ya no se pague. El asunto es que, híjole, la declaración viniendo del presidente electo, del presidente más poderoso en este país, el más querido, el más votado, pues hace que muchos lo quieran ver por otra vía. Manuel, ¿cómo va a ser esta relación de cobros, de morosidad? La pérdida ahí representaría, según mis números, 40,000 millones de pesos. Sí, mira, esa es una tarea técnica de definición de tarifas. Es una técnica y económica. Y eso lo hace la CRE, Comisión Reguladora de Energía, que ha dividido el mercado en los grandes consumidores y los pobres, ¿verdad? Ese no es un gobierno equilibrado. Es lógico que en cuanto a la CFE, Andrés se preocupe porque se fortalezca y no sea una comercializadora de energía que compra en lugar de producir, porque al dejar de producir, pues deja tener influencia en las tarifas, en lo que se vende. Tiene que ser una empresa poderosa, no una empresa que pierde en 6 meses 40,000 millones de pesos. La deuda hoy es de 40,000 millones de pesos, o sea, lo que le deben a la CFE. Y fíjate que el desastre financiero que presentan, nada más en 6 meses, es una pérdida de 40,000 millones de pesos. El asunto, pues ahí será complejo. El tema técnico, se tendrá una respuesta, una posible ruta de trabajo antes de asumir el gobierno, Manuel Bartlett. Mira, en breve, cuando declaren presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, en breve vamos a tener ese proceso que se llama entrega-recepción. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Bueno, las autoridades tienen que rendir cuentas, tienen que decirnos qué empresa nos entregan, qué auditorías tienen en la mano, por qué esa deuda colosal. Todo esto nos lo tiene que explicar y ahí vamos a establecer la estrategia para fortalecer a la CFE. ¿Te has reunido con Martín Esparza? ¿Te has reunido con la gente de Luz y Fuerza del Centro? No, bueno, me fueron a visitar hace poco, tenía años de no verlos. ¿Se plantea el regreso, por ejemplo, de esos trabajadores? Ese es otro tema, ¿me entiendes? Ese es otro tema. Yo voy a estar responsabilizado de la CFE. ¿Y no regresarían los trabajadores de Luz y Fuerza a CFE? Es que nunca han estado en CFE. Bueno, ¿no serían contratados o contratados por CFE? Ellos formaron parte de una empresa que Calderón liquidó con el ejército, que tomó por asalto las oficinas de Luz y Fuerza del Centro, ¿verdad? Y corrió a los trabajadores con una facilidad militar. Calderón. ¿Se les haría justicia? La Luz y Fuerza del Centro ya no existe, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que no tiene que ver con la CFE, porque no han sido trabajadores de la CFE. Te lo planteo de esta manera: ¿se les haría justicia, Manuel Bartlett? Digamos, ¿se les tomaría en cuenta? Bueno, ¿te reuniste con ellos hace poco? Yo creo que sí. No, pasaron a saludarme en el Senado después de muchos años de no verlos. Y bueno, está sobre la mesa que puedan trabajar en conjunto. No, te digo que no son de la CFE. Ya, sí, lo entiendo. Pero es un sindicato, en un sindicato histórico, el SME, el Sindicato Mexicano de Trabajadores, dirigido durante años por un gran líder que se llamó Galván. Ese es un tema
importante de aquellos tiempos del calderonazo, ¿verdad? A mí me entregan la responsabilidad de la CFE. Pues vamos a darle seguimiento al tema, Manuel Bartlett. Aprecio mucho la comunicación en este espacio y bueno, pues siempre abiertos los micrófonos. Oye, Luis, cuando me cites otra vez, me invites, ponme una musiquita antes para endulzarme el día. Claro que sí, aquí pondremos otra. Porque ya sé que eres experto en eso. No, es todo el equipo, más bien. Bueno, gracias, Manuel Bartlett. Gracias a ti, un abrazo afectuoso. Nos vemos. Gracias, muy buenos días.